hicieron? Pues no por... ¿Y qué fue lo más difícil de eso? O sea, el proyecto ya estaba creado, ¿no? Sí. Lo que tenían que hacer era crear las acciones, que eran 4, ¿no? Que era agregar, eliminar, editar, y ¿cuál era la cuarta? Ah, eran 3 entonces. Vale, eran 3. Entonces tenían que crear 3 acciones. Hasta ahí todo bien. ¿Sí o qué? Vale. Entonces, hasta la parte de crear las acciones, todo bien. ¿Qué fue lo difícil entonces? ¿Usarlas? Cada acción que tenía que hacer entonces. O sea, primero agregar, ¿qué debía hacer? Pero ¿cómo lo estamos agregando? O sea, como hasta el momento lo que habíamos hecho casi siempre era utilizar el previo, ¿cierto? Como el previo, coma y lo nuevo. Eso es lo mismo siempre en agregar, ¿vale? Cuando estamos hablando de agregar varias cosas a un arreglo. ¿Listo? El de eliminar, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? Con un pincho y con el ID, ¿cierto? Y el de editar, ¿cómo era el de editar? Con un ID también, o sea, con un ID, ¿cómo? Como que puedan ampliar todas las opciones y buscar el ID que coincidiera y a ese cambiar la propiedad del objeto. Yo creo que de las 3 acciones, yo creo que la más difícil es la de editar, porque casi no trabajamos, es como eliminar, agregar y pero yo te recomiendo que ese tipo de ejercicios, como digo, eso se llama plus, ¿vale? Lo que es editar, crear, eliminar, eso es un plus. Ese tipo de ejercicio es muy bueno hacerlo porque es más de lo mismo, y cuando te digo que es más de lo mismo es por el hecho de que pues en la web se trabaja mucho. La web siempre trabaja con crear elementos, editarlos, eliminarlos, etc. Entonces, vuelvan a dar una repasada de ejercicio, o sea, si lo enviaron, hicieron el código y demás, y como que hay cosas por el aire, vuelven a repasar, vuelven a hacer si es posible, porque eso les va a servir mucho para el segundo parcial. ¿Listo? Entonces, y sí va a ser libre, ¿no? Recuerden el tema del estado global, pueden elegir entre contexto o reuse para hacer esa parte, digamos, de las acciones. Vale. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tener récords. Sí, seguramente. No, los de la clase. La idea de sus retos es que hagas la cabeza porque nunca va a pasar. No, pero es propio no. ¿Cómo que no? ¿Cuándo? ¿Las propias? Sí, y con todo y eso perdió muy mal. Muy duro. Antes su regla era lanzar bloques. No, la clase es una media ayudita. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy entonces? Vamos a mirar el tema de algunos de sus proyectos, los de la clase pues, ya hicieron la parte de notificación. Algunos que están trabajando con su país y encima ya son que hicieron la parte, ¿no? Y hay otros que no. Vale. Lo que vamos a hacer es el tema de lo de las rutas protegidas, ¿se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan de eso? ¿A qué les suena lo de rutas protegidas? Entonces, eso no lo vimos en algoritmos y lo vimos con el tema del usuario, pero en ese entonces utilizábamos Firebase, ¿se acuerdan? Entonces, como algunos están utilizando su Firebase y otros me ven que no utilizan Firebase, no se quiere más utilizar Firebase, pero igual es libre, digamos, en ese sentido. Lo que vamos a hacer es crear las rutas protegidas simulando como el bloqueo, ¿vale? La idea de las rutas protegidas es que igual ustedes tienen que tenerles sus trabajos. ¿Listo? Entonces, para que miremos eso. Bueno, tenemos un... No, vamos a salir.
Vale, entonces si crean el proyecto de cero, ¿qué tienen que hacer? Vamos a trabajar con el tema de rutas y vamos a trabajar con el procesador global para poder hacerlo de guardar el usuario. ¿Listo? Entonces vamos a instalar dos cosas que no vienen con la plantilla. ¿Cuáles son? Ajá. ¿Y el otro? El virus. ¿Ese es el virus? Por acá usamos el vale, ya se instalaron las dos librerías. Listo. Y por dónde vamos a empezar entonces. Lo que vamos a hacer es crear un contexto. Bueno, puede ser contexto o el virus, ¿listo? Para el tema del estado global de autenticación, ¿listo? Y lo que vamos a hacer es crear un componente que va a ser utilizable para envolver todas las partes. Entonces, ese componente lo que tiene que hacer es validar si hay un usuario registrado para permitir que sí se renderice como ese hijo, o si no, tiene que retornarlo como al login, ¿vale? Entonces, si el usuario intenta ingresar a una página, página, pero no estoy iniciado, no hay un out como tal, no debería dejarme ingresar. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿dónde debería empezar? ¿Creen que? ¿Entendidos? Bueno, entonces, ¿lo hacemos con Redux o lo hacemos con el contexto? Redux. Vale. Entonces, en Redux, ¿qué tenemos que crear? El store. Los CSS. Y acá tendríamos uno que se llame. Sí, ok. Vale. ¿Qué viene el store? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, ¿dónde pueden ir a buscar? Vale. Por acá está el. Pues, el que está. Entonces, hay dos opciones. Pueden buscar obviamente en el repo de la clase o pueden buscar acá en la página, pues la documentación oficial. ¿Listo? Por acá está como la forma de empezar. Miren que acá está app/store. Este es como el archivo. Y miren todo lo que tiene. Que es lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es crear un store. ¿Vale? Esto es un objeto. Y acá se acuerdan que van a algo que llama reduce. Y vamos a tener la lista de todos los reduces que habíamos creado. Ya vemos que pueden ser varios, ¿cierto? Y aquí en el store se va a contar el tema de los ocupados. Entonces, ¿se acuerdan que la idea de tener estos ocupados acá es evitarnos ese, por ejemplo, la diferencia con el contexto que teníamos que explicar un montón de cosas? Está el boot state y acá está, se llama. Vale, entonces digamos que el eso se va a reducir así. Todo lo que les dije, que no va a cambiar, simplemente lo que cambia es aquí en esta parte de los reducers que vamos agregando según vayamos creando
Slices, exacto. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a poner uno que es el de out, digamos en este caso, entonces sacaría ir algo así como out, los puntos y el regreso. Pero por lo menos lo hemos creado, o sea, y tendríamos que importarlo. Entonces, para eso tendríamos que venirnos por acá. ¿Sí o qué? Vale, entonces, el primer paso, por ejemplo, de la documentación es como que, bueno, tenemos el store, digamos que el store quedó listo, nos estaría faltando los reviews, ¿sí? Pero aún no los hemos creado, entonces habría que ir a crear como tal el slice. ¿Listo? Entonces, esto es el cifrado, ¿de acuerdo? Entonces, digamos el out que debería tener la contraseña. Yo voy a llamar la contraseña del lugar. Nombre, email y un ID. Yo sí quiero. Yo sí Ok. Ajá. Más allá del nombre del email, hay algo que es más importante que los datos, que es el ID. Porque el ID, independientemente de que ustedes utilicen cualquier tipo de base de datos, el ID es la única forma que ustedes tienen para referenciar al usuario. O sea, todo lo que tenga que ver con ese usuario, sus datos, la base de datos en general, se llama recursos, como quieran llamar, el ID es como lo más importante. ¿Listo? Entonces, ese es el cifrado. Ahora, tenemos que crear un estado inicial. El estado inicial tiene que ser ¿listo? Entonces, el estado inicial tiene que seguir este tipo, como este técnica, porque está diciendo que está asignado, pero no hay, o sea, el valor no está siendo utilizado. Vale, ¿qué más nos falta en el slice entonces? Guardarlo. El slice como tal, ¿no? O sea, es crear, bastante. Y dijimos que un slice estaba compuesto de tres partes, ¿cierto? Como tres características. Era el nombre, el estado inicial y los registros. Ajá. Y vimos que los registros tenían adentro acciones. Ya su paso está ganadísimo. Al menos en teoría. Al menos en teoría. Porque el segundo, el teórico del segundo se está las Uy, el teórico. Siempre con uno que hace. muy buena Bueno, acá van las acciones entonces del lado. ¿Cuántas acciones digamos tener? ¿Cuál? Pero acuérdate que necesitamos un get, ¿no? O sea, para el get es el user vector y traes el valor. Necesitamos un set, obviamente, para poder guardar. ¿Y qué otra opción necesitaríamos? Les voy a dar una pista. Para el out, o sea, así básico, serían dos. Guardarlo y usarlo. No, usarlo es llamarlo con el get. ajá, con el selector. Eso es como lo de la navegación. Entonces, digamos, eso no es parte todavía, digamos, del estado. A ver, digamos, el estado tiene un objetivo, ¿no? El slice tiene un objetivo, que es, tiene un valor que está vacío y necesita llenarse con algo. Entonces necesitamos una acción para que se llene, que sería lo que estamos hablando del set, ¿cierto?
Uno es el set y el otro sería, si ustedes por ejemplo cuando cierran la sesión, ¿qué haría pasar? Ajá, sería borrar ese usuario. Entonces, básicamente son dos acciones, una para guardar y una para vaciar cuando se cierra la sesión. Claro, porque si no vaciamos, o sea, ¿qué pasaría si ustedes, digamos, realmente cierran la sesión y como que le dicen navega el login, por ejemplo, y no borran el estado global? Entonces, podría uno entrar sin realmente estar logueado porque él va a detectar que ya hay un usuario que se ha logueado, ¿vale? Entonces, sí o sí, al menos en la parte de notificación, al menos por básico son dos acciones, ¿vale? Entonces, digamos como set out, bueno, esto habíamos hablado del set no porque presiona estado, ¿cómo lo vamos a nombrar? Uno es el logout, Save. que es esa acá. Y la otra sería save. Entonces, hay una diferencia clave entre esta de acá y esta de acá. Y va acá en los paréntesis. Ahora que las acciones de dentro de los routers pueden tener dos como diferencias claves. Hay una que recibe y hay otra que no recibe. Cuando uno recibe, por ejemplo, se pone el contador no recibía nada, sino que modificaba ahí mismo. Eso sería para, de las dos acciones, ¿cuál sería como la similitud del contador? El logout. Porque el logout lo que va a hacer es como tipo, esto que hay acá, déjalo otra vez vacío o nulo, por ejemplo. Lo vuelve al estado inicial, exacto. Entonces, a él no le interesa recibir nada en los paréntesis. Siempre que se ejecute la acción, lo que tiene que hacer es poner los estados iniciales. Y el save out, ese de acá, sí necesita, obviamente, recibir algo que son los valores que vamos a querer guardar. ¿Vale? Esa sería como la diferencia. Y eso va a los paréntesis. No es necesario, en ese momento no es necesario, pero digamos que por lo general se suele guardar. O sea, digamos, algunos métodos de notificación, la verdad no sé por ejemplo Firebase que entrega el de datos, o sea, como que datos. Pero por ejemplo Firebase entregaba el aquí, creo que entregaba como el correo, pero por ejemplo no te entregaba un nombre. Entonces no puedo guardar el correo para mostrar por ahí en el perfil o algo así. Y ahorrarse una petición a la base de datos y decir, por favor, vean el correo del usuario. Algo así. Pero realmente todos esos datos no me importan el mismo. Bueno, entonces, ¿qué va acá en los paréntesis? Acá va el state. Y acá va el state con el payload. ¿De acuerdo? El payload es lo que es como el paquete que estás enviando para que te guarde. Es decir, tú ahora tienes un paquete que es un usuario. El payload es cuando tú llamas la acción, como que doy clic en iniciar sesión y llamo esa acción. El payload es el paquete que tú mandas, o sea, los valores para reemplazar eso de acá. Entonces, en el estado, por ejemplo, en el logout, lo que queremos hacer es. ¿Qué queríamos hacer acá? Claro, pero entonces acá tendría que hacer algo como esto. Me digo state.id y después de que esto sea igual a. Podemos hacerlo así. O si queremos utilizar los valores iniciales, pues sería inicial state.id para poder hacer lo que hay acá. Acá sería el nombre. Sería lo mismo, entonces. Y lo mismo para el mail. ¿Listo? Acá en el out, ¿qué queremos hacer entonces? Crear la copia. No porque no vamos a agregar, sino que aquí vamos a reemplazar. O sea, porque es que ¿cuántos usuarios te va a dar ya en el momento? Uno. Entonces aquí sí no necesitamos hacerlo de ..pre, porque es que no estamos hablando de varios, sino de uno. Aquí sí basta con decirle igual para que se reemplace lo que ya hay. Entonces si al inicio hay un usuario vacío, queremos que se haga con el usuario que acaba de registrarse o enviarse.
Entonces, por ejemplo, state.id sería igual a payload, punto ID. lo que tiene el payload en ID, por ejemplo. Y lo mismo para el nombre y el email. ¿Listo? Por ejemplo. Y acá pues nos está dando un error de tipado porque no le hemos dicho el payload de qué tipo va a ser, ¿no? O sea, como qué tipo de va a recibir acá y qué tipo de va a recibir el payload. String. Ajá, pero ese tipo no lo tenemos acá arriba. Arriba. Entonces, tipo out. Entonces esto, si no se me tipa, es así, así. Bueno, realmente se llama action. Ese es un nombre, ¿no? Pero por lo general se pone así. Y ese es action.payload. Si quieren ahorita miramos qué es lo que trae el action. Ya vemos. Vale, lo que pasa es que el action trae además del payload, trae otras características. Entonces vamos a mirar acá, entonces por ejemplo, ya quiero que trae action, cuando se ejecute, ahora creamos. Pero de todas las características que trae action, nos que nos interesa a nosotros el payload, porque el payload lo que te decía es el paquetico, o sea, como que realmente la información que queremos reemplazar. Entonces, pues yo no voy a molestar con otro tipo de valores ahí, lo que me interesa es lo que llega realmente en el paquete y reemplazo lo que necesito. Ya. Ahí, por ejemplo, sí, tipado, pero igual hay que tiparlo. O sea, la idea de tiparlo es que si tú estás esperando asignar algo con ID, nombre y email, no mandes algo que no tiene ni ID, nombre y email, porque te va a generar errores en el momento de compilación. ¿Listo? Entonces, la idea es decirle que el action, por ejemplo, siempre sea de payload action y sea de un tipo output. Entonces, lo que estamos diciendo es que todo lo que llegue en el action tiene que quedar estructurado. Entonces, yo llegas a mandar, no sé, otro tipo de datos, por ejemplo, que se llame age o algo así, no me debería dejar porque no se está cumpliendo esa estructura. Aquí nos falta realmente algo en el slice, no. Ya tengo las dos acciones, que es para dejar la autentificación vacía y para guardar la autentificación. No necesitamos más. ¿Listo? Y ahora lo que necesitamos es exportar las acciones, ¿se acuerdan? Lo de estructurar. Vale. Entonces, eso tenemos que estructurar las dos acciones que tenemos. Tenemos logout y save. Vale. Y esto viene de punto actions. Bueno, ahí ya estamos haciendo este paso ahora, que es estructurar las acciones para poder importarlas cada una. ¿Seguro? La idea de tenerlas separadas es que podemos hacerlo de dispatch y la acción, ¿vale? Y lo otro, el revisor. ¿Listo? Entonces ya tenemos las acciones y el revisor exportado. Y ahora, seguro que el store está esperando el revisor. Ahora sí lo podemos importar. Entonces le puedo mira, voy a importar algo que se llama revisor. Y eso obviamente ¿vale? ¿Se acuerdan por qué lo estamos importando así? Porque es el default. Y ahora lo que tomamos por default fue el revisor. Entonces, ahí va. Ya con eso tenemos el store y el slice conectados. ¿Vale? Ahora entonces, ¿qué nos faltaría hacer? Entonces te mantengo clase, ¿cierto? Pastel. El store es una torta. Y volvemos a las Y los slides son los pedazos. Las porciones de la torta. El store es el estado global. ¿Te acuerdas de ese gráfico? El store es por acá. El store es lo que todos los UIs o todas las páginas, componentes y demás. Sí, pero
store no cambia, el store siempre va a mantenerse acá igual, y lo único que cambia es que los slides es como los contextos, ¿verdad? Es el mismo objetivo, guardar el estado global. Y habíamos hablado que la idea es tener contextos diferentes dependiendo de su objetivo. O sea, si es un contexto para el usuario, debería tener un contexto para los posts, un contexto para el perfil, o cosas así, ¿cierto? Como separadas responsabilidades. Entonces, los mismos son los slides. Los slides son mini contextos. Entonces, por eso dice que es como una porción del store. Entonces, el store es la sumatoria de todos los slides. Entonces, cada slide, por ejemplo, es el layout. Si yo quisiera uno para los posts, pues se deja crear una parte y así. Todo eso al final lo que forma, o sea, un slide son acciones y reducers juntos, que es lo que tenemos acá. Tenemos reducers con dos acciones. Y eso al final lo que forma es el store. Mira que acá está la sumatoria de reducers. Todo lo que ves. Entonces, digamos, si tú tienes varios, eso se llama como así. Y ya, eso es lo que cambia. Y los slides los vamos a quedar siempre iguales. Creo que la puedes copiar y pegar, y lo que cambia son los valores iniciales y pues las acciones. Y ya, lo demás sigue igual. Entonces, respecto al contexto, digámoslo de cierta forma. Sí. No, eso que me estaba hablando del tema de los endpoints, como el no, eso sigue siendo otro problema. Con fetch. Pues sí, pero tendrán, sí, van a estar ahí o que archivos específicos. Yo creo que cuando lleguemos a ese punto, O sea, por ahora se tiene que tener algo que llaman como. Y ahí tenés los archivos del fetch, donde hay unas peticiones que ejecutan cada vez que sleep o algo por el estilo, para los datos. ¿Qué diferencia entre servicios y útiles? Que servicios está más relacionado como a ese tema de peticiones y demás, y útil está más relacionado como a código que puede utilizar como funciones. Por ejemplo, Es un interno y servicios es. sí, útil es más pensarlo como, por ejemplo, como códigos que te sirven de utilidad. Por ejemplo, algo así como creas una función que cada vez que le pasas un string lo que hace es poner todo en mayúsculas. Entonces es un código utilizable que simplemente lo pasas dentro de los textos y ya. Eso es una utilidad. ¿Vale? Cada un servicio es más como hacerlo externo, consumir un servicio. ¿Vale? Bueno, tenemos el store y tenemos el slides. ¿Qué nos estaría faltando? HTML. ¿Cómo? Ajá. O sea, necesitamos envolver el provider. Pero entonces no es en app, sino en main. Main. Exacto, que todo el app esté envuelto. Reducer. Ah, yo sí. No, eso también me salió que seguimos los pasos. Era punto 7, el provider se queda en el paso 7. Ok, y ya estamos por Pero el el paso 5 pasamos al paso 9. Ah. Bueno, así es la vida programada. Vale, entonces el provider lo que se dice es que tengo que pasarle un store. ¿Y el store dónde lo saco? Del store. Sí, ok. Acá está. Está acá. ¿De dónde viene? Pues de este archivo, que estoy exportando aquí. Entonces el store trae todos los sliders. Sliders no, pero slides. ¿Vale? Y ya, ahí ya tenemos entonces como que todo lo que está en app puede consumir ese store. ¿Listo? Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es irnos por acá a app y borrar todo esto. Listo. Aquí vamos a quedarlo del tema de las rutas. ¿Cierto? Entonces, ¿te acuerdas de cómo es que es? ¿Sí o qué? Entonces son tres. Y acá tenemos entonces router, tenemos
las rutas La ruta. y tenemos una ruta. ¿Sí o qué? Y acá, este era el path El path y después el evento. y el evento. ¿Sí o qué? Ya. Sencillo. Vale. Ahora, aquí en el element es, bueno, va la página o el componente que vamos a renderizar. ¿Sí o qué? Entonces vamos a crear acá un home. Sí, home. Y vale, te acabo de importar el home. Listo. Entonces, vamos a ver si funciona. Se supone que estoy aquí, debería. Ahí está. Vale. Ahora, entonces lo que tenemos que hacer es crear pues como un componente para poder validar que las rutas sí tengan el lado en ese momento. ¿Listo? Pero ese componente lo vamos a dar. ¿Le vamos a qué? Se le pasa el comando o demás para validar y ya después. El componente debería nomás validar. O sea, como que. Pero hay componentes que si le pasamos actions de slides o no. Ajá. Pero pues no. Depende. Depende. O sea, por ejemplo, digamos en ese momento igual tenemos que hacer. En algún lado tenemos que hacer que el lado se llene, ¿cierto? Porque no tenemos, o sea, tenemos la acción, por acá está la acción, pero no la hemos utilizado ni nada, tampoco ni el logout. Entonces tenemos que tener algún botón o algo en algún lado para decirle, cuando le des clic, se llene el usuario. En todo caso, este out, pues, como lo vamos a moquear o a simular, pues vamos a hacerlo a través de un botón. Pero si tuviéramos el out, digamos, integrado, ya sea el Supabase o el de Firebase, eso debería pasar cuando el usuario ya dé clic en iniciar sesión, se haya validado que el correo y las contraseñas sean correctas. Y cuando termina todo ese proceso, pues ahí se hace el dispatch, el out y el edit. ¿Vale? Entonces ya lo simulamos. Entonces, bueno, vamos a crear ese componente como para lo del tema de las rutas. ¿Eso qué podría ser? Una utilidad, un componente. Sí, es un componente, ese componente, piénsalo como que es la sumatoria de una, no, de más de dos etiquetas que se debe y que tú sepas que necesitas utilizar. No. O sea, la idea del componente es que, ¿por qué lo vamos a crear como un componente? Porque todas las rutas deberían tener estar agrupadas por ese componente para poder saber si tiene el usuario y el usuario. Vamos a ver, por ejemplo, acá en componente yo voy a crear algo que llama por ejemplo, la idea es que si yo tengo otras rutas, por ejemplo, está la ruta de, no sé, login, está la de dashboard, por ejemplo, algo así. La idea es que ese componente agrupe todas estas páginas, ¿vale? Para poder que cada página realmente verifique si el usuario está ahí logueado. Entonces, si yo tuviera ese código, si yo no hiciera un componente, tendría que poner todo el código acá una vez, volver a repetir acá y volver a repetir acá. Entonces no tendría lógica tenerlo así suelto, sino es mejor envolver el componente para poder utilizarlo. Ahí es como la intención. Entonces, por ejemplo, acá en el protect root, la idea es verificar que el usuario esté logueado, ¿cierto? Que haya un usuario. Entonces, como es
estuvimos revisando la vez pasada cómo hago yo para traer cosas del contexto, del estado global, con el selector. Entonces yo hago import, use selector, y quería escribir acá para utilizarlo. Si no se acuerdan, ok, no, es simplemente decirle ¿se acuerdan? De acá, yo le digo como que voy a tener un estado y del estado yo tengo que decirle Lo que necesito. los estados. De todo lo que yo tengo, todos son el estado, qué parte quiero traer en específico. ¿Se acuerdan? O sea, como que qué slice quiero traer. Entonces yo tengo que decir state, por ejemplo, de out, que está de acá. Y específicamente, entonces, si ya estoy en out, El ID. que quiero traer de todo mi estado de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué me interesaría a mí traer? El ID. El ID. ¿Listo? Y acá esto es de tipo root state. Ah. Ok. Entonces, la idea de este componente es que vamos a agruparlo acá. Vamos a ponerlo aquí. Y él va a agrupar a lo que hay acá en esta parte. Es como un wrapper. Imaginen que ese componente realmente lo que se va renderizando es simplemente si no hay un usuario. Si no hay un usuario, va a renderizar una navegación para como el login o el home o lo que sea. Y si sí está el usuario, va a renderizar lo que hay acá. Ajá. O sea, entonces se tiene que recibir como un chiste. ¿Se acuerdan como el contexto? Y lo que vamos a hacer es preguntarnos, por ejemplo, como unir si el usuario no existe. Entonces, lo que voy a retornar este tour es como hacia dónde deberían navegar. ¿Sabes hacia dónde deberían navegar? Ajá. Por ejemplo, hacia el inicio o hacia el login. Y si hay usuario, entonces, ¿qué debería pasar? Más que el dashboard, es renderizar lo que ya el simple, ¿vale? Porque miren, yo voy a exportar esto. O sea, la idea es algo como esto: import, y la idea es hacer esto. Y dentro meter el home. ¿Vale? O sea, el home, la página, queda agrupada por el componente de Protest Root. Entonces, lo primero que va a hacer cuando entra a esta ruta Es ver si la está el inicio, usuario logueado. es primero entrar a ese componente. Ese componente que va a hacer y seleccionar del estado global la autenticación, ¿cierto? Que va a buscar el ID. Si lo hay, o sea, si no es vacío, entonces lo que va a hacer es retornar, la idea sería que retornar el home, si no es vacío. Pero si es vacío, va a encontrar que es vacío, entonces va a retornar navigate al login. Entonces de esta ruta pues pasaría realmente acá. Entonces la idea de tener esto es que básicamente todos los componentes o todas las páginas
tengan la validación de la ruta. ¿Vale? O sea, cada que yo le vaya, cada vez que yo haga slash e intente ingresar algo, él diga primero pasar por esa validación. Y si pasa, se renderiza eso. Si no pasa, pues ya navegar al login, por ejemplo. Pero entonces en el login no hace falta opción. En el login haría falta. Por ejemplo, aquí en el login, esta, pues no haría tener una ruta, debería ser así. Y pues eso sería llamado login. Se crea el creador. Pero el login sí no haría falta. ¿Vale? Entonces, esa sería como la lógica. Pero entonces, lo que les decía, ese componente está esperando un children. O sea, bueno, recibe un children. Yo tengo que retornarlo acá. ¿Cómo lo hago? Es igual a crear el contexto, ¿se acuerdan? Simplemente eso, es decir, el que retorne el children. ¿Vale? Y acá está haciendo falta el tipado. ¿Se acuerdan el tipado de esto? Era algo así como Real Component, ¿no? Eso, Real Node. Ah, sí, tiene más, sí, más. Acá. Bueno, ya uso. ¿Por qué? Tipado. Con prospecto a graduar, me parece. Sí, cuando se les sonría y les dices punto, no hay nada cortado. La uno, la que
¿Sí me entiendo? Lo pondré el tipado de esta forma. O sea, un tipado más largo, pero vamos a desglosarlo. A ver. Esto se ve así normalmente, ¿no? Que es el componente recibe un children acá. Y el children pues es lo que estamos hablando, como que es esta página. Y la estamos renderizando acá, la estamos retomando acá. Entonces la idea es darle como el tipado, porque eso lo que está diciendo es como que mira, children pues puede ser de cualquier tipo. Y la idea es decirle que children pues solamente sea de un tipo como un nodo de React, un componente de React, un elemento de React, algo así. Entonces normalmente pues la intención sería decirle, bueno, lo que hay acá debería comportarse como un tipo de React Node, por ejemplo. Pero de esta forma no está leyendo el tipado. Esto va a que mover el tipado hacia la parte externa, o sea, hacia este lado. Entonces, cuando uno le dice a esta parte de acá, como tipo, mira, todo lo que hay acá es de tipo un functional component de React. ¿Se acuerdan la diferencia entre class component y functional component? ¿No? Vale. Class era como, hicimos un algoritmo. ¿Se acuerdan que creamos clases, no sé qué cosas, extensas, HTML? Ese es un class component. O sea, porque estamos usando class. Y funcional es cuando usamos la tipo flecha, que es una función tipo flecha. Esa es la diferencia entre class y funcional. Entonces, en este caso, el tipado es como, bueno, ¿qué es protect root? Este componente es un componente tipo funcional component, ¿vale? Y ahora, lo que él va a esperar se hace aquí en estas llaves, que lo que va a esperar es esto de acá. Entonces lo que estamos diciendo es, mira, él espera o él va a recibir un objeto con children. Y eso tiene que ser de tipo React. Entonces, lo que le estaba diciendo, entonces React Functional Component, lo que está dentro, que es el children, que es lo que está esperando, va a ser igual a un nodo de React. Y ya con eso quedó el tipado de este lado. Y acá en el app, pues ya cada ruta, como el home y por ejemplo, nos vamos a crear un dashboard, tiene que crear, pues tiene que quedar como con la validación, menos el login si no lo tiene. Entonces yo acá en la página voy a crear un login y un dashboard. Y vamos a tener un dashboard entonces. ¿Listo? Entonces, ¿cómo debería funcionar? Según eso, si yo voy a por ejemplo, yo quiero ir a dashboard. Le doy clic en dashboard, ¿qué pasa? Me manda una para login. Si quiero ir a la ruta por defecto, que era como la del home, ¿qué pasa? Me deja en login. ¿Por qué? Porque le está validando con la ruta que el usuario está vacío. ¿Sí o qué? Entonces, por ejemplo, si yo en el login tengo acá un botón que diga como ingresar,
¿Qué quería hacer el botón ingresar? Mandar los datos del payload Mandar los datos del usuario, guardarlos. guardarlos. Entonces, ya vimos que de esta forma utilizamos el estado global con el view select. ¿Y de qué forma guardamos los datos? O, ¿Con un estado? ajá. Por ejemplo, acá en el click, vamos a hacer la función. Entonces, en el click, la función que se llama handle, y vamos a crear acá. ¿Qué quería hacer acá entonces? Yo tengo que mandar los datos a ¿dónde? Al Redux. ¿Y cómo dijimos que hacía ese proceso? Con dispatch. Entonces, eso se use dispatch. Se despacha. Malo aprender así. Entonces tenemos el dispatch. Y el dispatch está esperando una acción. ¿Qué acción va a disparar? O despachar. ¿Cuál? Ajá. Esta de por acá. Entonces yo vengo acá y le importo. Y acá le digo, y en los paréntesis me espera el payload. Y yo tengo que mandar algo acá. Entonces yo quería mandar. ¿Qué quería mandar yo? Las tres cosas. Entonces yo voy a mandar, por ejemplo, un ID. Voy a hacer un nombre. Juan. Y un qué? Un email. Listo. ¿Sí o qué? Ahora acá si le das clic, pues va a guardar eso ahí, ¿cierto? Entonces ya estoy en el login. Sigo acá a la consola y le doy aquí. Miren lo que les decía, que en el action, aquí en el action llegan dos cosas. Llega algo que se llama el tipo y el payload. El tipo es para que sepan como qué acción fue la que se ejecutó. Entonces miren, como que el tipo es de el dice out y la acción es save out. Y el payload es lo que realmente estamos enviando. Entonces por eso es que aquí decimos action.payload.id para sacar cada dato. Entonces en teoría ahí ya tenemos un usuario. Si yo intento ingresar por ejemplo al dashboard, debería dejar. Y no me dejó. ¿Para el clic? ¿Cómo así? No. Algo está pasando. Es decir, si queremos, miremos aquí qué es lo que pasa en AudUser. Y digamos que voy a hacer eso. Está vacío. Por eso es que no está funcionando. O sea, algo está pasando. ¿Qué creen que puede estar pasando? Está vacío. Que cada vez que se recarga la página borra los datos, ¿no? Ah, se recarga la página. Pero la página no se recarga. Y no hemos utilizado la de Ajá. O sea, yo la página la recargaba. Pero sí, si la recargaba se borrarían los datos. Entonces yo voy acá al dashboard. Si hago aquí, el nombre del slide no me ID. El nombre está bueno. O sea, por ejemplo aquí, acá eso, este es el auto. Y el nombre que le slide es este. Sí, siempre tiene el, sabes, para que no haya ninguna como confusión.
Mostrar proteger. Bueno, es que siempre va a haber una user porque no están disponibles. No, sí. ¿Verdad? Cuando es un string vacío, cuando no es string vacío, lo protegemos no falso. Es falso. Sí, Un falso. ajá. Por este. La negación. Sí, intentamos enviar eso a revisar. Pero igual lo que necesitamos es que igual lo que necesitamos es que veamos el valor acá, ¿no? Realidad. Ah, ok, sí, sí, sí. Antes, o sea, realmente esto de aquí, Sí, por ejemplo, ya, ustedes tengan cuidado. sí, ya pasamos. Realmente aquí es el hecho de que no estamos obteniendo realmente el dato como el ID. Y se supone que ya me lo quieren, entonces se debería ver. Entonces, algo puede estar pasando con el tema de traer el estado. ¿Qué creen que puede estar pasando? Voy a hacerlo acá en el lobby. O sea, voy a hacer el estado inicial. Si ingreso, ya lo trae lleno. Ok, aquí se lo está trayendo lleno. Entonces, aquí, de pronto, quitemos eso del ID. Tenemos solamente el lado. Y recarguemos. Ahí ya está logueado, en teoría. Vamos al dashboard. Y ya funcionó. Ya está vacío. Bueno, primero porque yo creo que como quitamos el ID, ahora sí no es falso. Ajá. Porque ahora es un objeto. Es un objeto, pero vacío. Tiene strings vacíos. Ajá. O sea, ya no esa parte ya no va a verificar. Exacto. Lo que pasa es que en el login, o sea, si yo recargo, a ver, claro, nada, porque solución vacío. O sea, sigue el mismo problema, solo que Hay una forma de poder arreglar eso. ¿Cuál creen que puede ser? pueden arreglar. Sí. Realmente podríamos hacer algo así como y que esto sea del usuario. Y el out debería tener un usuario que es de tipo user. Y acá entonces esto sería un user que inicia en nulo, por ejemplo. Entonces siempre manejamos es un objeto completo y como el lugar inicial es nulo, entonces a ver si esta condición acá si no va a funcionar. No va a funcionar. Y nos va a devolver el código. Entonces la idea acá es no, o sea, de hecho es mejor manejar esta práctica así, de tener un objeto completo, porque imaginen acá si tuviéramos más valores, tendríamos que seguir haciendo esto. Entonces en vez de hacer todo esto, simplemente le decimos como state.user va a ser igual al estado inicial punto user. Ah, bueno, mentiras, o podemos decirle igual a lo que ya. Y acá sería lo mismo, acá sería state.user va a ser igual al action.payload. No, porque todo el payload va a ser un objeto, entonces yo voy a tener
que sí, pues yo sé. Ajá, pero acabas de llegar ahí. Bueno, ahora, por ejemplo, entonces en el de acá deberíamos poder ver que en out que nos traen user. Y acá en el login, cuando hacemos out, bueno, está bien, estamos mandando un objeto que es un usuario realmente ese objeto con esas propiedades. Vamos a ver qué pasa si yo vengo a dashboard. Listo, ya no me está dejando, ¿no? Y miren que dice que usuario nulo. Si no ingreso, en el ¿Ustedes saben lo que está pasando? Tengo un objeto Dentro de otro objeto. dentro de otro objeto. ¿Qué es eso? Ajá, y la otra, exacto. Ya, ahí tenemos el bien, que estaba en el usuario, dentro del lado. Entonces el valor del usuario inicial es nulo. Si ingreso, ahora sí tenemos el objeto. ¿Vale? Entonces ya puede ir al dashboard. Y no. Nulo. Voy a mirar esta versión. Vamos a mirar esto. ¿Saben qué estoy viendo? ¿Ustedes ven el iconito de acá? Sí. Ajá, si lo ve el dashboard, está cargando. Fue lo que te dije. Te Te lo dije hace rato. Parecía que no. Sí, claro, cada que le das enter recarga la página. ¿Será que es eso? Trata de hacer redirect dentro del botón, dentro del anterior. Sí. Ah, sí. Mentira, por nada, mentira. Vamos a ver. Una vez.
yo decía como en general. Que no está en Ah, en la cosa. en el handle up, ahí colocar la habilidad. Sería bonito, sería Ok, ahora sí. Ahí resolver el espacio. O sea, para no hacerlo como empezando la ruta. Ah, Pero igual sí me hace raro. pero ahí sí funciona. Sí, ahí sí funciona. Pero funciona el papel pegado o puede entrar por. Por ejemplo, si yo, no, ahí sí funciona, si yo veo esto. No, o sea, yo que creo que cuando ingresas, o sea, por ejemplo, si yo recargo, va a volver a login porque no me puede dejar el porque no hay usuario, solo el lado. Cuando yo escribo aquí, literal, lo que estoy haciendo es navegar por la página de recarga. Entonces, cuando hago esto, Porque se pierde el estado. Eso está. Claro. Pero entonces la única forma para que eso no pase, o sea, para, en teoría, o sea, ¿cuál es el objetivo de la ruta protegida? Que el usuario no puede ingresar, igual se escribe como y no hay usuario bloqueado. Entonces, pero en ese momento no hay usuario bloqueado, si yo intento ingresar al dashboard, no puedo, o sea, vuelve a login. Si le doy ingresar, funciona de esta forma, colocando el navegador directamente. O sea, como que se guarde y navegue ahí mismo. Claro, cuando es un navegar, recuerden que como es con el React Router DOM, él no recarga la página, sino que es como si quisiera cambiar las pantallas, como reiniciar todo el usuario. Entonces ahí, exacto, como que sí funciona porque no se está recargando. Pero en cambio, si yo vengo ahorita, se supone que la otra ruta que está protegida es la de el home. Está acá. Se supone que yo iba a poder ingresar a ella, pero voy a tener un botón para poder hacerlo, o una navegación. Porque si vengo acá y escribo, se supone que hay un usuario bloqueado en ese momento, porque ya soy en el dashboard, si hago esto, se recarga y me vuelve a hacer el login. Cuando navegamos a través de aquí, se está perdiendo el audio, porque se está recargando la página. Entonces para eso, ¿qué hace uno normalmente? Las cookies o otra cosa que se llama así. El session storage, por ejemplo. Si guardamos el dato en el session storage, entonces así lo que hacía es que nos quedaba ahí, como que lo tenía, y cuando ya andábamos como que cerrar, borrábamos el session como de allí. Eso es otra opción también, pero avisamos. Bueno, vamos a break de 10 minutos y volvemos. ¿No tiene razón de ser? ¿Qué break? Ese break no es gratuito, sí. Yo me los tomo, pero cuando No, pero no vayan. Y además de tener el slide y el story y demás, también tiene una forma para trabajar con el tema de las peticiones y que eso quede sincronizado de cierta forma. ¿Listo? Lo chévere del toolkit es que además les entrega todo el tema de estado de carga, estado de errores y demás. Entonces no tienen que crear, por ejemplo, si crear un servicio, tendrían que crear el estado para el error, como is loading, crear el estado de carga, perdón, el estado de error y el estado para retomar todos los datos y demás. Y crear todo eso en un archivo, etcétera, con la web. Cambio con el toolkit, eso se les entrega el mismo toolkit como tal. Y también entrega funciones para poder hacer como un refresh. Por ejemplo, si ustedes quieren volver a tener los datos por X o Y cosa, les entrega todas las funciones para hacer eso. No sé por qué. ¿Por qué? No sé, puede que sí, como porque no. Pero es que por lo general no lo ponemos porque es igual
Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo hacer para utilizar las peticiones con el grid. ¿Listo? Entonces son las peticiones, por decirlo a ustedes, para hacer lo de los endpoints. Por ejemplo, si están utilizando Supabase o Firebase, pues eso igual, bueno, mentiras, miento. Con Firebase sería distinto, pero con Supabase igual es, ustedes tienen como un endpoint, ¿no? ¿Sí? O sea, yo no he utilizado Supabase, la verdad, no tengo ni idea, pero creo que igual es de Arnel, si no estoy mal. O una URL para hacer la petición, como slash, no sé qué cosa, bla bla bla, entonces user, por ejemplo, o algo así. Entonces, por ejemplo, en el caso de Supabase nos va a servir mucho. Entonces lo que tenemos que hacer es crear, por acá, en servicios, ¿se acuerdan que hablamos de servicios? Vamos a crear pues, la petición. ¿Listo? Esto se llama React Turkey Query, lo que vamos a ver ahorita. ¿Vale? Query, pues por el tema de la petición, como saben. Y lo que vamos a ver es cómo crear eso y utilizarlo. Sí, la documentación, claro, y lo reposto. Entonces chicos, así como nosotros teníamos acá en los videos, por ejemplo en el store, que teníamos acá en el slice, teníamos que crear un slice, también tenemos algo que se llama crear un API. ¿Vale? Crear un API recibe, bueno, tres cosas también como el slice. ¿Vale? En el slice recibimos el nombre, el estado inicial y los reviews que tenían las acciones. En el crear el API, pues recibe tres cosas también importantes, que la primera de ellas es el nombre, como el nombre, o el par. Ese vendría siendo como el nombre del slice, ¿vale? Como la similitud. Entonces, acá pues, se puede colocar. Ese es el nombre de esta carga. El segundo paso, bueno, la segunda propiedad es el base query. Eso es como la ruta base del endpoint. Entonces, por lo general, todas las peticiones al backend, fetch, query, tienen una ruta. Entonces, por ejemplo, si yo abro la de Pokémon, esta es la ruta base. O sea, esta ruta siempre es la misma, lo que cambia es lo que va a continuación. Por ejemplo, si yo hago esto, voy a traer un Pokémon. Pero si yo, por ejemplo, pongo 1, estaría trayendo, no tengo un error, es Pokémon slash el nombre. es Pokémon, slash y, por ejemplo, 1. Ahí está, ese es el primero. Entonces, la ruta base es esta. Entonces, aquí iría la ruta base. Entonces, en el Supabase de ustedes van a tener una ruta base que iría acá. ¿Vale? Entonces, esto es un objeto que tiene base URL y acaba la ruta. Entonces, por ejemplo, acá sería API, bla bla bla, slash, la versión 2 y eso. ¿Listo? Ahora nos falta el tercero, que son los endpoints. Entonces los endpoints pueden ser varios. Ustedes pueden tener un get, pueden tener un post, un delete, un put. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que le llaman un group. Es crear, leer, actualizar y borrar. Ajá.
Entonces los endpoints, por lo general, se les entrega la misma base de datos que ustedes tienen. Entonces tienen que tener, por ejemplo, un endpoint para traer los datos, de pronto uno para actualizarlos, uno para borrarlos, etc. Entonces aquí irían todos los endpoints. Entonces el builder es como, eso es propio del query, ¿vale? O sea, igual eso es un nombre, un nombre. Pero la idea de referenciar con builder es que ese es como lo que nos ayuda a construir las rutas. Entonces, por ejemplo, esto es una ruta, esto es la ruta base, siempre va a ser esta. Pero ya vimos que, por ejemplo, para tener un Pokémon se tiene que concatenar esto. O podría concatenar, creo que es con el nombre. Entonces, la idea del builder es ayudarnos a concatenar lo que tengamos acá con la ruta base, como sumar. Acá siempre lo que nosotros hacíamos era tener un fetch y teníamos era como la ruta, bla 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 bla, y hacíamos algo como más y poníamos la otra ruta. Entonces, para evitarnos todo eso, lo hace ese mismo builder. Vale, entonces, por ejemplo, acá se pone el nombre del endpoint como tal, eso es un nombre. Entonces, por ejemplo, getPoke by name. Esto va a ser igual a builder.query y aquí bueno, este es el nombre del endpoint que voy a utilizar. Por ejemplo, esto es un get, porque acá lo que estoy haciendo es sumarle a esta ruta Pokémon, slash y un nombre que es el que lleva pasando por parámetros. ¿Vale? Para traer un específico. Si quisiera traer, por ejemplo, con un número, como estábamos viendo, yo podría entender de un nombre, un nombre como un ID, y que este sea el ID. Entonces, esto más bien debería llamar como get Pokémon by ID. ¿Vale? Entonces, esto es un endpoint para traer como traer datos, es un get. ¿Listo? Cada vez que sea traer, creo que eso ya lo habían visto, lo de leer. Bueno, entonces ahí lo que estamos haciendo, chicos, es esta es la ruta base y estos builders lo que hacen es concatenar esto de acá con esto de acá. Esto es como hacer la suma del string. Ahora, lo que hace en realidad query en este caso, entonces lo que hace es tenemos que exportar esto de acá, el endpoint como tal. Pero en realidad query nos entrega eso con un nombre en específico. Igual a porque él en o sea, él lo que está haciendo es exportar el endpoint en sí, o sea, lo que trae el endpoint. Aquí no estamos exportando realmente. Date cuenta que esto aquí simplemente es como sumarle Una fórmula para sumarle esto acá. O sea, pero a nosotros nos interesa traer todo esto sumado. Pues para eso lo hacemos manualmente, necesitamos todo esto. Es lo que está haciendo con esta forma de exportarlo aquí, por eso utilizamos como este servicio del query. Es que nos va a entregar en esa función todo el paquete, los datos, el loading, el error, todas las funciones. Entonces empaqueta todo ahí en ese nombre. ¿Ya? Entonces por eso, por ejemplo acá en el ejemplo de la documentación, acá dice get Pokémon by name y acá dice use get Pokémon by name query. Entonces miren que este nombre es muy distinto a este de acá.
pero es que esto es entregado por la misma forma en que se creó utilizando el Reader Query. O sea, yo sé que esta parte suena rara, pero literal es como nos está entregando la librería de en este caso sería useGet poke by ID pues. Y creo que sí voy a necesitar el pato. Es acá. Es que este nombre lo entrega, o sea, lo da, literalmente no tienen que escribir, tienen que aparecer solitos, pero creo que es porque falta tipo, quería tratármelo para no le estoy importando si esta parte dice realidad, o sea, está importando así. Y acá justamente la documentación dice que va arriba. Entonces, como eso fue importado automáticamente por el proyecto, a lo mejor no está detectando que venga de realidad, entonces no va a especificarlo, listo. Miren que ahora sí ya funciona. Lo que yo les decía, por ejemplo, acá se llama getPoke by ID, ¿cierto? La pregunta es cómo yo sé qué nombre tengo que poner. Realmente, por escribir use, ella ya le aparece el nombre. Le da tres opciones: el use lazy getPoke by ID query o el use getPoke by ID query. Por ejemplo, si yo creo otro endpoint, digamos que ese sea el delete
delete poke by ID, y yo vengo acá y hago coma, y escribo delete, ahí está, use delete poke by ID, lo da solo. ¿Se ve? Entonces ese nombre lo entrega la misma librería. Él lo toma pues basándose en lo que tienes acá como ese nombre. ¿El método cómo se decide? Por la primera palabra. Por lo que hay acá. ¿Chévere? Ajá. Entonces, por ejemplo, obviamente este API, pues como no es mía, sino que es de Pokémon, yo no podría ni eliminar, ni editar, ni nada, solamente puedo como traer. Entonces realmente pues esto acá iría así. Pero por ejemplo, para que se Como pose. Para crear algo, la palabra sería pose, de poke, por ejemplo. Y sería algo así como. Y acá entonces si yo doy coma, escribo pose, o sea, use pose, create poke. Bueno. Vale, entonces una vez que estamos con esto acá, aquí vienen todos los endpoints relacionados a esta base de datos, ¿vale? Que sería la. Ahora, eso tiene que vincularse acá al store. ¿Vale? Entonces ahí es donde se conecta lo del slice, o sea, como lo del tema del estado global, con el tema de las funciones a través del store. ¿Dónde se conecta? Entonces, por ejemplo, acá en el store tenemos que crear algo que se llama el middleware. Esto de aquí esto acá, eso lo entrega el mismo store. O sea, esto aquí es get for middleware, por ejemplo, y se concatenea el Pokémon API y esto.
el mismo React Query nos entrega a nosotros los nombres de aquí, simplemente basta con escribir, digamos que Poke, por ejemplo, y él lo termina de autocompletar. Bajo este nombre es que vamos a utilizar el servicio. Y este servicio nos va a entregar los datos, el estado de carga, los errores y demás. Ahora vemos cómo funciona. Ajá, eso tenemos que importarlo, pues donde lo vayamos a utilizar. Pero antes de eso, tenemos que ponerlo en el store. Porque, ¿se acuerdan que nosotros acá en el main le estamos diciendo que todo lo que esté en app utilice ese store? Entonces la intención de poner en el store es que todos los archivos puedan hacer uso de este servicio. ¿Vale? Porque recuerden que el store está agrupando el app. Entonces, ¿qué cambia en comparación a lo que teníamos? Vamos a dejar el reducer de lado acá igual, pero él nos pide a nosotros que darle como un reducer al de, pues al fetch, digamos en este caso al del Pokémon, ¿vale? Entonces, esta es la estructura. Entonces, como que el Pokémon API, que es esta de acá, es el API de Pokémon, tiene que tener un reducer como, bueno, esa es la estructura que viene por defecto acá en el React, ¿vale? Miren, acá está la parte de la documentación. Y ese mismo tenemos que darle, o tenemos que darle un reducer como tal. Básicamente tenemos que cumplir con esta condición. ¿Está listo? Ya vamos a guardar los datos. Y habíamos hablado de que teníamos las acciones y los reducers de los menos slides. Por ejemplo, como esto hasta el reducer y las acciones. Sin embargo, aunque esto no vayamos a guardar, digamos, como nada en el estado global, porque lo vamos a crear un slides a la petición, él sí nos pide tener un reducer. Pero él no lo pide es porque cuando él hace la petición, no, aquí ya tenemos. O sea, eso no cambia, mira lo que está. Lo que le está pidiendo, o sea, esta petición lo que pide es tener un reducer aparte. Porque la idea es reducir como las responsabilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo otro archivo de peticiones porque hace la petición a otra base de datos, debería tener otro reducer aparte acá que me pide ese dato. ¿Por qué pasa esto? Porque la forma como funciona Reduce Toolkit es que él guarda los datos en memoria. Es decir, yo hago una petición y me trae el Pokémon. Quedan guardados ahí como si quedan guardados en un local storage o por el estilo. Entonces, eso lo hace para reducir costos durante el procesamiento. Entonces, si yo hago la petición de nuevo, él no va a ir a hacer la petición directamente de internet, a traer otra vez los datos de internet, sino que él ya dice que yo ya tengo esos datos, pero me los habías pedido antes, te los paso. Entonces él ya los tiene guardados, pero ¿dónde los guarda? No los guarda ni en local storage ni en session storage, se los guarda en un reducer. Por eso nos pide como que tenga un reducer aparte para él. Entonces la lógica es siempre la misma, o sea, el toolkit de cómo funciona es tratar de reducir en la medida de lo posible el gasto. Recuerden que ustedes cada vez que hacen una petición, él tiene que ir hasta el servidor, a demorarse lo que hay que demorarse y regresar y traer los datos. Si ya lo hicieron una vez, pues ¿por qué volverlo a hacer siempre la misma petición si digamos los datos en teoría no han cambiado? ¿Vale? Entonces lo que hace el toolkit es guardarlos en el reducer y cuando ustedes vuelven a hacer la petición, él trae esos datos ya quemados. Por eso él les entrega otras funciones, como por ejemplo se llama el refresh o algo así. ¿Qué es un refresh? Es como tipo, yo quiero, porque estoy seguro que los datos cambiaron, no me traigan los viejos, los quemados, sino que vuelva a hacer la petición. Entonces, ustedes literalmente le tienen que forzar la petición. Entonces, eso les da mucho más manejo a ustedes con el tema de cuidar los recursos y saber cuándo deberían consumir, realmente ir a la base de datos y traerlos. Si no, pueden trabajar con los que están ahí como en base. Ya lo trae todo, ya vamos a ver eso. Por ejemplo, entonces por eso les estaba explicando que nos pide crear un reducer para el fetch, digamos así, como para guardar los datos. Y esto de acá simplemente es que trabajé siempre con el default que está en ese momento. Es porque no puede crear otros middleware, bueno, eso es middleware, es otra cosa muy aparte, pero por lo general es bueno trabajar con el default y ya. Listo. Esto es una imagen. El middleware es como un punto intermedio.
entre esta base de datos y estos son como los datos en general que estás pidiendo, ¿no? Entonces el middleware es como, hacer cuenta como el router de internet, es por donde realmente es como navegando todo. Entonces el router de internet no es en sí el internet, pero es por donde inicia, digamos, como todo el camino. Entonces el middleware es, en este caso, lo que está diciendo es como que, bueno, yo voy a hacer peticiones, ¿con qué voy a hacer peticiones? ¿Cuál es mi vía de comunicación? Y la vía de comunicación, pues, es sencilla, o sea, como que siempre tengo que iniciar con las rutas y demás. Entonces, este archivo vendría siendo como nuestra vía de comunicación. Y lo que tenemos acá, yo le digo Pokémon API y que te dice el middleware de ese Pokémon API. ¿De dónde sale el middleware? Yo acá no tengo nada llamado middleware, por ejemplo. Pero como estoy utilizando el PI API, él tiene por defecto un middleware, que es un punto de inicio, y vendría siendo el Pokémon. Entonces, por ejemplo, estas cosas son las que yo les digo que más que aprender de memoria, pues es leer la documentación, copiar y pegar y cambiar los nombres, literal. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tuviera otro archivo para hacer otras peticiones, pues yo lo que tendría que hacer es aplicar esto, o lo que haría es darle coma y, por ejemplo, no sé, otro API, entonces perritos API punto miedo, y aquí concateno todos. Entonces, por ejemplo, ahorita, si yo ya con esto basta, ¿cómo hago para utilizarlo? Ya está en el store, ya está envolviendo el provider, perdón, el provider en el store, ya está envolviendo app. Entonces ya puedo ir, por ejemplo, digamos, vamos a login, que es la que yo puedo usar, y voy a eliminar esto. ¿Cómo utilizo entonces el query realmente? Yo acá lo exporté, se llama useGetPoke.id query. Entonces si yo vengo acá y le digo constante useGetPoke, bueno, tengo que importarlo. Ahí está. ¿De dónde viene él? Pues de este archivo. Ahí está. ¿Vale? Entonces, aunque yo estoy exportando Pokémon API, yo aquí hice la estructuración, ¿se acuerdan? Lo mismo que hicimos en el slide. Todos estos endpoints pues son las funciones. Entonces yo aquí tengo este señor de acá. Y él me entrega unos datos. Me entrega data, is loading, por ejemplo, y el error. Y él me los va a entregar ahí. Resulta que nosotros aquí tenemos que está esperando en el query, hagan los paréntesis, es el ID. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo, se espera uno o dos argumentos, pero estoy recibiendo 0. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que me espera? El ID. El que yo quiero traer. Yo quiero traer el Pokémon número 10, por ejemplo. Y ya. Otro de los segundos argumentos es que puede utilizarse algo que se llama refetch. No lo vamos a poner, pero por ejemplo refresh to focus o refresh on mount, ¿qué es el otro? Refresh on mount art change, y se pone true. Y por ejemplo que esto fuera la palabra ID y yo tuviera acá constante ID 10. Cada vez que, bueno, esto es un LED más bien, cada vez que yo cambie el ID se va a volver a hacer el refresh de la repetición, se va a ir a traer los datos actualizados de internet. Entonces, el segundo argumento es opcional, pero lo que les decía, si ustedes tienen que dar el refresh por alguna condición o algo específico, pues se puede manejar. En este caso, vamos a ponerlo así, que es 10. Entonces, ahora yo puedo tener esto de acá, puedo tener data, is loading y el error. Y esto se ejecutaría apenas entre al componente login. Si yo vengo acá a la página y hice el login, ¿sí? Vamos a hacer esto. Vamos de datos.
inicio, miren que los datos están indefinidos. Y el isLoading es true, porque está cargando la petición. Ahí está como yendo al servidor y demás. ¿Hay error? No, indefinido. Luego, dato indefinido sigue cargando porque sigue yendo a hacer la petición. Y en un momento miren que los datos llegan. Y esto es falso. Y no hay ningún error porque siguen cargando los datos. Y mientras ya son datos de entonces lo que yo les decía que ese es el 10. Entonces lo que yo les decía es que les entrega el estado de carga, los datos y el error. Si por ejemplo yo pongo esta ruta mal, no sé, como que Pokémon así, no va a existir, yo recargo. Miren que tengo datos, carga en true y error en false. Cuando de la nada, pum, los datos están indefinidos, loading está falso porque puede hacer la petición y como que regresó sin traer nada, entonces se dio cuenta que hay un error y aquí está el error, me dice cuál es el error. Entonces lo bueno de este es que ustedes pueden venir y ya con esos cosas de acá hacer las condicionales. Por ejemplo, si is loading entonces no sé, retornan entonces si yo recargo Él sigue con eso. Se alcanza a ver, sí. Vale, ahí realmente lo que está pasando también es que ya los datos están. Ustedes los no deberían demorar nada. Ahí están. Y si por ejemplo ya tengo los datos, pues ya puedo hacer entonces el map con los datos. Y era el 11. ¿El qué? El 11. No demora nada. Sí. Voy a hacer la petición de demora. Esa petición no se demora. No está demorando nada. Vale, entonces, esta es la idea. Porque yo le puse que esperara aquí la petición. Esperar el lat con ID, como aquí, por ejemplo. Si por ejemplo quisiera coger un nombre, por ejemplo, si yo pongo que la navegación sea 3D, ahí se está demorando un montón. Muy bien. Pero igual otra. Vamos a hacer. Sí, la tengo no sirve para ver. Pero bueno, en todo caso, esa es la intención. O sea, si se dan cuenta, como que el mismo query nos entrega los datos y demás. Lo que pasa es que a veces, trabajando con eso, uno puede tener como varios así, como useGet, por ejemplo, Poke, vaya y hagamos la zona de eso. Hagámoslo por nombre, por ejemplo. By name. Y que eso sea nombre y que sería nombre. Y acá sería coma, use, get, ahí está. Yo acá no importaría por nombre. Y esto sería así. Solamente que no espera un ID sino un nombre. Entonces pongámosle.
Y miren qué va a pasar. Él también entrega un data, un loading y un error. Pero aquí entonces tengo un problema de que las variables se llaman igual. Entonces va a quedarles otro nombre. ¿No? ¿Cómo hace eso? Uno le hace 2 puntos y digamos data name, por ejemplo. Loading name. Y eso sería error name. Bueno, sería data. By y by. ¿Listo? Y obviamente aquí pues me sale lo que estoy utilizando. Entonces yo acá por ejemplo podría decirle data y data. Ahí ya estoy utilizando. Esto lo dejo de utilizar. O podríamos hacerlo así. Va a funcionar. Por ejemplo, tenéis indefinido y la nada ya me trae el número 11 y me trae por nombre también de otro. Entonces, de esa forma ustedes pueden utilizar muchos queries, por ejemplo, pueden hacer varias peticiones, pero tienen que parsear los datos, o sea, como darle otro nombre. Sería como la condición. Y todavía irían acá, ¿sí? Entonces, ahí ya por ejemplo tienen la forma de tener los slides para guardar en el estado global y tener cómo manejarlo de los ejemplos. Entonces, esto obviamente sería para los que están trabajando con Supabase, porque pues Supabase le entrega endpoints y con Firebase sí cambia un poco la cosa, y habría que ver cómo hacerlo. Pero bueno. Sí, sería como un tipo realmente. Sí, porque no hay más forma de verlo. Luego llegó la parte de Firebase y vemos cómo lo hacemos. ¿Qué les iba a decir, chicos? Les queda tarea. Comer. Eso queríamos entender. Les queda tarea agregarle las rutas protegidas a sus proyectos. ¿Las rutas que? Protegidas. Ah, ok. O sea, algunos, como ya tienen lo de autentificación de su país, pues debe ser más fácil. Los que no han hecho autentificación aún, pues deberían hacerlo o al menos moquearlo el auto. Yo estoy ya lanzando lo de eso. Ahí se llama para poder examen.